Ya hemos terminado, ¿no es cierto?, con el avance de los capítulos 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a resolver estructuras combinadas, que es lo que me ha pedido el ingeniero que resolvamos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que mete usualmente a su segunda parcial? Ok, este examen es del semestre 2, 2020, y no lo he subido a la bibliografía del Classroom porque no lo tenía en PDF, no me había dado cuenta y solo lo tenía en impreso, ¿no es cierto? Por eso lo acabo de escanear, por eso me tardé un poquito. Entonces, este examen es del 2-2020, donde nos pide determinar la carga distribuida máxima que pueda soportar la estructura W, ¿no? W1. Listo, entonces vamos a empezar con eso. Mm, Listo, entonces vamos a empezar leyendo. Si no se ubican más o menos por dónde empezar, ¿no es cierto? Para este examen les da el tiempo de su hora, es 1 hora y media, si no me equivoco. Eh, si no saben por dónde empezar, deberían empezar leyendo, ¿no es cierto? El ejercicio mismo les indica qué es lo que deben hacer acá. Entonces tenemos una estructura con la viga ABC de tal sección, con tal dimensiones, ¿no es cierto? Nos dan la base, la altura, su espesor. Sub 1 es, vamos a ver ahorita, las longitudes y el material elastoplástico perfecto. Aquí está. La viga es de un material elastoplástico perfecto. Entonces eso ya nos indica, incluso nos dan el sigma, el esfuerzo en su punto de excedencia, ¿no? Eso ya nos indica que debemos analizar por el comportamiento inelástico en la zona inelástica, ¿no es cierto? Lo que más avanzar en el capítulo 4. Para la viga ABC, nada más. Dice que se apoya en B a la columna de B, sin ningún vínculo. Ok, entonces solo está apoyado, ya hemos visto el caso igual. El elemento vertical BD de sección 1.1 tiene las dimensiones dadas ahí para un esfuerzo de tracción con presión. Esto ya nos indica que debemos analizar por esfuerzos combinados, ¿no? El módulo de elasticidad transversal y el coeficiente de forma. Entonces, esto igual ya nos indica que debemos analizar por pandeo. Listo, entonces 3 temas hasta ahorita. Por comportamiento inelástico, por calidad de material, le llamo así el ingeniero, y por pandeo. Aquí está la deformación máxima admitida, es de 0.5 centímetros. Suponga que el apoyo en C de unión de un pasador como bien hecho. Esto es algo importante, ¿no es cierto? Aquí ya nos indica que tenemos que suponer que el pasador está bien hecho, que la estructura no se va a comprometer por el pasador, que la estructura no va a fallar por el pasador. Puede fallar por pandeo, por el comportamiento inelástico tal vez, o por la calidad de material, pero no por el pasador. Listo, entonces nos pide determinar la carga distribuida máxima que pueda soportar la estructura. Entonces empecemos. Pongamos solución.
Lo primero que vamos a hacer es analizar toda la parte superior, hacer un análisis estático. Eso vamos a hacer un análisis estático en la viga ABC, ¿no? Listo, entonces tenemos acá, vamos a representar la viga ABC con esto. Tenemos una carga distribuida. W. Las longitudes de estas aquí están, ¿no? 150 y 250. Yo ya lo había notado. Sí. Entonces, entre apoyo y pollo, aquí es un voladizo, en la mitad tiene un apoyo, lo vamos a poner como un móvil, y acá un articulado. Es una viga isostática, ¿no es cierto? Listo, entonces determinamos las reacciones en los apoyos. Aquí vamos a determinar, este va a ser ABC, tal cual. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en C igual a 0, positivo en sentido horario. Entonces la vertical en B, la vertical en C. La vertical en B, ¿no es cierto? Va a hacer girar a la viga en sentido horario multiplicado por su brazo, que va a ser 250. Esto es 250 y esto es 150, ¿no? Las longitudes que les dan. Listo. Eso va a ser igualado a la carga distribuida W por la longitud total, que va a ser 400, y por el brazo, 200. Entonces, ¿cuánto va a ser la carga B, por favor, o la reacción en B? En fracciones, si es mejor, para no perder precisión. ¿Cuánto es? En función de W. Aquí es 320 W. Muchas gracias, Joel. Entonces ya tenemos la reacción en B, ¿no es cierto? Vamos para determinar la reacción en C. Podemos hacer sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Todo lo que sube va a ser positivo, ¿no? Isostáticas. Ok, entonces vamos así. La vertical en B más la vertical en C va a ser igual a la carga W por 400. Entonces la vertical en C va a ser nada más que la 400 veces W menos la reacción en C, que es 320 W. La vertical en C va a ser igual entonces a 80 veces W, ¿no es cierto? Listo, entonces una vez ya determinado las reacciones en función de esta carga,
vamos a determinar qué es lo que tenemos que analizar en la viga ABC. Nos dicen que es un material elastoplástico perfecto y nos dan su punto de excedencia. Entonces debemos de analizar respecto a ese tema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hallar en todo caso? Tenemos que hallar el momento límite, e igualarlo a esto, y el momento límite va a estar obviamente en función de W, lo igualamos al el esfuerzo en su punto de excedencia y de ahí sacamos un W1 que pueda, con la que pueda colapsar la estructura. En realidad la viga ABC, pero con ello toda la estructura, ¿no es cierto? Ok, entonces, a ver, ahora vamos a hacer los diagramas. Ok, aquí vamos a dibujar las cortantes. Lo vamos a graficar. Ok, la carga W, entonces vamos a empezar así, ¿no es cierto? Esto está yendo hacia abajo hasta el punto B. ¿Cuánto vamos a hacer el área? ¿Cuánto sería? 150 W. Acá. No es el área, perdón, eso es para determinar los momentos. Listo, 150 hasta el punto B. No 150 porque avanza 150 metros. En el punto B tenemos una elección en B que va a ser igual a 320, entonces menos 150 más 320. Nos da un valor positivo. Entonces subimos en el diagrama. Ese valor va a ser igual a 170 W, positivo. Y nuevamente vuelve a bajar, menos 250. Y eso tendría que ser igualada a la reacción en C. Entonces eso más 80 igual a 0. ¿No, no es cierto? Está bien. Entonces, nuestros cálculos. Este es negativo, negativo y este es positivo. Perfecto, ahora sí, vamos a graficar el diagrama de momentos con el método de las áreas. Ok. Entonces aquí es un triángulo, es un medio. Aquí lo vamos a poner aquí, podemos hacer estos cálculos. Un medio de la base, que va a ser 150 por la altura 150, de doble, ¿no? Entonces 0.5 multiplicado por 150 al cuadrado. Esto sale 11.250 W. Aquí el diagrama va a ser más o menos así. Listo. Negativo también. Después de eso, eso es negativo. Lo sumamos más el otra área de arriba positivo, 0.5 multiplicado por la distancia. Aquí debemos hallar cuánto vale esta distancia. No sabemos. Vamos a hacerlo aquí. Es relación de triángulos, ¿no es cierto? Acá. Aquí hay un triángulo. Sabiendo ese triángulo, lo relacionamos con este de acá. Entonces vamos a hacer eso. 170 más 80
es a 250, ¿no? La totalidad, 250. Y eso sería igual a 170 x, la distancia x. Listo, entonces de acá vamos a sacar x. ¿Cuánto es, por favor? Ok, 170. Claro, esto sí es 250, sí, 170, muchas gracias. Entonces, x es 170, donde la cortante se hace cero, el momento es máximo, ¿no es cierto? Aquí también se hace cero la cortante, y aquí también. Entonces tenemos dos puntos donde el momento se va a hacer máximo, pero uno de ellos va a ser el máximo total. Ok. Entonces, acá teníamos este valor, lo vamos a anotar acá antes de perdernos, es 11.250 W, este puntito. Y a eso debemos sumarle el área de arriba, que es 170. Bueno, es un triángulo, ¿no? 0.5, un medio de la base por la altura. 0.5 por 170 igual al cuadrado. 3.200. Positivo. Y si a eso le restamos un medio de la base, el área del otro triángulo, el negativo, 0.5 por 80 al cuadrado, debería salirnos 0. Es lo que nos sale, 0. Listo, esto es positivo. Aquí esto nos salía 3.200. Ok, listo. Entonces, acá ya tenemos dos momentos máximos, ¿no es cierto? Dos momentos picos. Uno es positivo y uno es negativo, pero el máximo entre los dos en valor absoluto es lo que vamos a analizar. Sería el de 11.250, ¿no? De doble. Entonces, ese es el momento máximo que pueda soportar la estructura. Si pasa de eso, la estructura directamente va a colapsar. Entonces, de eso vamos a decir que este sería nuestro momento límite. Cuando hablábamos de comportamiento inelástico, teníamos tres estados, ¿no es cierto? El elástico, el parcialmente plástico y el estado plástico, plástico total. El más crítico de los tres, ¿cuál es? ¿Alguien puede responder? El más crítico de los tres estados, ¿qué estado es? Estado plástico. Exactamente, exactamente. Respuesta correcta. Sí, es el estado plástico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una sección va a estar en estado elástico inicialmente. Vamos a poner la carga, va a pasar a estado parcialmente plástico y si esa carga va a seguir incrementándose si va a seguir incrementando su magnitud, entonces esta sección va a pasar a estado plástico y de ahí ya no puede pasar más porque si no ya va a colapsar totalmente. Entonces, eso. El momento límite es el estado plástico total. Ese es el estado más crítico de la sección. Y el momento límite no es nada más que el esfuerzo en su punto de excedencia multiplicado por la sumatoria, perdón, de momentos estáticos. Entonces ya, listo, ya está. Lo único que tenemos que encontrar acá es la sumatoria de momentos estáticos. Y por eso necesitamos la sección de esta viga, ¿no? Es la sección 2.2. Sección 2.2. Entonces acá buscamos la sección 2.2. Aquí está. Yo lo que hice en los exámenes, así no sé, tal vez les ayude a ustedes, es
no nos cuesta nada. Ni bien nos mandaba el PDF el ingeniero en el semestre que yo pasé, yo lo imprimí el examen. Y me puse así las dimensiones y todo es más fácil para mí, ¿no? No sé cómo ustedes trabajarán. Ok, a ver, vamos a ver esta partecita. Esta es la sección 2.2. Ok, ahí está ya sus dimensiones. La altura 25, vamos a corroborar por si acaso. En la sección 2.2, la altura es 25 y la base 20. Correcto. El espesor es una sección rectangular hueca, ¿no? El espesor es 0.6. 0.6 y el esfuerzo en su punto de excedencia 2450. Perfecto. Entonces, ok. Determinaremos la sumatoria de momentos estáticos, ¿no? Mm, Vamos a poner dos. Y vamos a poner análisis por comportamiento inelástico. Entonces, como hemos dicho, allá necesitamos la sumatoria de momentos estáticos. Entonces, el estado más crítico de esta sección va a ser cuando entre en estado plástico total, no parcialmente plástico, no elástico, plástico total. Entonces, el eje neutro, como estamos hablando de una sección rectangular, va a estar acá, el eje neutro plástico, ¿no es cierto? Ya hemos visto que el eje neutro plástico y el eje neutro elástico no siempre van a estar en la misma posición. Y ahí va a estar nuestro eje neutro plástico. Listo. La sumatoria de momentos estáticos debemos analizarlo tanto en la sección de arriba como en la sección inferior, superior e inferior. En este caso, estas dos secciones son iguales y vamos a poner 2 multiplicado por 2. Todo lo que vamos a analizar la parte de arriba va a ser lo mismo que la parte de abajo. Por eso lo pongo 2. Listo. Entonces, acá vamos a hacerlo así. Vamos a dividir en bloques, ¿ok? Primero las partes, el bloque en amarillo. Va a ser 2 porque son lo mismo, tienen las mismas dimensiones. Voy a poner igual 2. Solo voy a poner las dimensiones de uno. Muy bien, entonces si la altura es 25, entonces la mitad va a ser 12.5 de acá, ¿no? Entonces el espesor es 0.5. La altura del rectángulo amarillo va a ser igual a 12.5 menos 0.6, que sería 11.9, ¿no? 12.5 menos 0.6, sí, 11.9. Esa es la altura. Y su ancho va a ser el espesor 0.6. Es el mismo espesor en todas sus direcciones. Entonces, acá, voy a ponerlo acá, no puse, la sumatoria de momentos estáticos no es nada más que la sumatoria de áreas por la distancia vertical así desde su centroide hacia el centro de gravedad. Hacia el eje neutro, perdón, hacia el eje neutro, perdón, hacia el eje neutro plástico, ¿no? Es desde este puntito, desde su centroide hasta este eje neutro plástico. Entonces, dos veces que el área de la sección en amarillo va a ser 11.9 multiplicado por el espesor 0.6, altura por la base, y esto multiplicado por la distancia desde el punto rojo hacia el eje neutro plástico, que va a ser 11.9 medios, ¿no?
listo. Y lo multiplicamos por 2 porque hay dos bloques amarillos. Por último, la sección en verde, que va a ser base 20 por la altura, el espesor 0.6 y por la distancia desde su centro de gravedad hacia el eje neutro plástico, que va a ser 12.5 menos la mitad del espesor 0.3. Y listo. Cerramos corchetes. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de momentos estáticos, por favor? Vamos. Muchas gracias, Johan. 732 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, aquí sale eso. Ya, está bien, perfecto, sí. Ok, listo, muchas gracias, Johan. Ya está, ya hemos hallado la sumatoria de momentos estáticos. Ahora lo que falta es simplemente reemplazar en la fórmula, ¿no es cierto? Acá el momento límite no es nada más que el esfuerzo en su punto de excedencia multiplicado por la sumatoria de momentos estáticos. Vamos a ver cuánto nos salía el momento límite. 11.250. Entonces acá ponemos 11.250 de la carga distribuida W. El esfuerzo en su punto de excedencia 2.450 multiplicado por la sumatoria de momentos estáticos 462,732. Listo. Entonces de aquí vamos a tener la primera respuesta, se podría decir, o una de las cargas que vamos a considerar. ¿Cuánto es, por favor, aquí? Cien coma 700. Disculpa, no te puedo escuchar. Ok, listo. Entonces aquí esto está en kilogramos por centímetro, ¿no? 773. Ok, muchas gracias. Yo no te escuché bien. No sé si será mi internet o el tuyo. Ok, 773. Listo. Entonces ya tenemos la carga BW1, ¿no? Por el análisis de comportamiento inelástico. Listo. Ahora vamos a ver el enunciado. Quiero ver si sin ningún tipo de viga para ¿qué es eso? Ok. Para la viga ABC no nos dan nada más. No nos dan el esfuerzo de tracción-compresión, no nos dan nada más, ¿no? Este esfuerzo de tracción-compresión es para la columna o el elemento vertical BD. El elemento vertical tiene esta sección para el que su esfuerzo en tracción. Entonces, listo, para la viga no vamos a hacer ningún análisis más. Hay ejercicios en los que les dan las dimensiones de todo, así tal cual.
Y al final, al último, el ingeniero les pone para los elementos anteriores o algo así, ¿no? Les pone, serán del material de tal manera que su esfuerzo de tracción y así todo, en general, para todos los elementos. En ese caso, sí tendrían que analizar esta viga por esfuerzos combinados. ¿Por qué? Porque les dan el esfuerzo de extracción y compresión, o como le llama el ingeniero, por calidad de material. En ese caso, ¿no? Cuando el esfuerzo de tracción y todas las características que les dan de los elementos es general para todos. En ese caso sí. En este caso no, así que ahí lo vamos a dejar. Listo. Entonces ya hemos analizado la viga. Tendríamos que pasar a analizar el pasador, en este caso, ¿no? Pero como tenemos que suponer que está bien hecho, no lo analizamos. Entonces nos pasamos a analizar el elemento vertical de B. Vamos a analizar a ver, por pandeo puede ser. Por pandeo. Ahora, como vamos a analizar por pandeo, tenemos que analizar por dos, ¿no? Por el esfuerzos combinados o calidad de material y por pandeo. Pero primero vamos a analizar por pandeo. Necesitamos esto. Ya. Necesitamos la sección. Esta es la sección 1.1. Entonces vamos a sacar la sección. Ok. Entonces aquí empecemos. Esta carga la carga o la fuerza que va a estar actuando sobre esta columna va a ser la reacción vertical en B, ¿no? Que es igual a 320 veces B doble. Listo. Ahora, si se dan cuenta, tenemos una columna empotrada en su extremo inferior, libre en su extremo superior, pero la carga está actuando con cierta excentricidad, ¿no? Nos dan las dimensiones. Ahora la excentricidad, vamos a ver dónde exactamente es. Ujú. Ok, medio confuso esto, ¿no? Y aquí vamos a determinar aquí la excentricidad. Entonces, el centroide de esta sección podemos deducirlo rápidamente. Está a la altura medios y está a base medios, ¿no? Está justamente aquí. Y si se dan cuenta, más o menos, ahora lo voy a rotar esto.
Así estaría entrando esta sección a esta columna. Si se dan cuenta. Estas dos alitas acá, están siendo representadas por estas dos líneas aquí, los de los costados, ¿no? Y la sección está entrando así. Entonces la excentricidad va a ser medida desde el centro de gravedad hasta esta línea, en segmentada. Vamos a decirlo esto, algo así. Y esta sería la excentricidad. Entonces la excentricidad va a estar compuesta, ¿por qué? Por la altura medios, que es 25. La altura medios se va a ser 12,5, ¿no es cierto? Más, ¿qué? Ahora vamos a esta parte. Eso sería, esos 12,5 sería hasta aquí. Y aquí debemos sumarle ¿qué? Aquí nos muestra la sección de la viga también, ¿no es cierto? Sería B2. B2. Y la mitad de B2, esta carga puntual está actuando justo en la mitad de esta sección B2, sería 10. Entonces la excentricidad va a ser 12,5 más 10. 20. Aquí esta dimensión es lo que me hace dudar. 20. Hay una contradicción, ¿no es cierto? En la gráfica. Yo me guío por estas dos alas. A ver, no sé cómo ustedes lo hacen. Acá y acá. Ese espesor que nos muestra significa que esas dos son las alas de esta sección. Entonces la sección estaría entrando algo así, ¿no es cierto? Y aquí, pero lo que me hace dudar es esto. La base 1 nos dice 20. En realidad eso debería ser la altura 2 o la altura 1 en este caso. La altura 1. Bueno, lo vamos a hacer como está en la gráfica. Aquí claramente se puede deducir cuánto es la excentricidad, ¿no es cierto? Aquí, como es una sección simétrica en ambos sentidos, entonces el centroide va a estar ahí. De aquí a aquí es 10, ¿no es cierto? Y la mitad de esto también, porque la carga va a estar, su punto de aplicación va a ser a la base medios, base 2 medios. Aquí igual sería 10. De aquí a aquí, esto es 10. Entonces la excentricidad en total va a ser 20. Vamos a guiarnos por esta gráfica y no tanto por lo que nos está mostrando. Si nos están dando las dimensiones acá arriba, seguramente es porque para poder hallar la excentricidad.
Entonces va a ser 20 centímetros. Listo. Ahora que ya hemos allá la electricidad, si se acuerdan, ya hemos determinado cuál va a ser la ecuación de la elástica o de la deformada de una viga que está empotrada y libre en su exterior cuando la carga que se está aplicando tiene cierta excentricidad, ¿no es cierto? Ya hemos visto la formulación de esa ecuación. ¿Qué es lo que deberían hacer aquí en este paso ustedes? Plantearse la ecuación de la elástica, la derivada segunda respecto de X va a ser igual al momento sobre EI, ¿no? Se plantean esta ecuación, plantean condiciones de borde y resuelven y todo lo que hemos hecho en esta clase. Directamente le voy a poner las ecuaciones, pero aquí deberían ustedes proseguir con con, para sacar la ecuación de la deformada. Ok, entonces vamos a ver. Ujú. Hemos hallado aquí unos resultados en el ejercicio anterior del capítulo 3 o del capítulo 3. Esto. O en el libro, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver. Ok. Entonces teníamos estas fórmulas. Lo voy a hacer con rojito. Coseno de beta L va a ser nada más que la excentricidad sobre la deformación más la excentricidad. Listo. Y donde beta era nada más que beta al cuadrado era la carga P sobre EI. ¿No es cierto? Listo, entonces de aquí de esta ecuación es de donde vamos a sacar la carga P, que en realidad va a estar en función de W. Reemplazamos, necesitamos la inercia, pero en este caso la inercia va a ser de la sección donde se está produciendo el momento, porque esta excentricidad va a generar un momento, ¿no es cierto? No está cayendo justo en el centroide, está cayendo justo con una excentricidad, entonces va a generar momentos respecto del eje X, ¿no? Aquí está cayendo la carga, entonces eso va a generar momentos respecto del eje X. Listo, entonces lo que vamos a hallar primero es la inercia en X. Y esto lo vamos a rotar. Ya. Vamos a determinar así. Este va a ser un cuadrado o un rectángulo grande al cual le vamos a restar estos dos. Listo. Entonces es el rectángulo en amarillo, va a ser la base, 20 por la altura, 25 al cubo sobre 12. Y como todos los centroides de estos tres bloques, en verde y en amarillo, coinciden con el eje X, ¿no es cierto? Con el centro de gravedad de la sección. Entonces no vamos a utilizar el teorema de Steiner, es directamente restar las inercias. Menos dos veces que, porque hay dos rectángulos, o podemos hacerlo uno directamente. La base, que va a ser simplemente sumados de los dos, 20 menos 1, 19.
por la altura, 25 menos 2 veces el espesor, ¿no? Y eso al cubo. Esto sobre 12. Entonces, la inercia en X, ¿cuánto es, por favor? $5,200. ¿Alguien puede confirmar ese valor? El de Joel. Y le sale 5,200. Ok, muchas gracias, Johan. 5,229,928 centímetros a la cuarta. 20 por 25 menos la base 19. Ok, a ver, vamos a hacerlo por el teorema de Steiner. Aquí no me sale lo mismo. Vamos a hacer esto. Quiero verificar. Vamos a borrar esto. Tendría que salirnos lo mismo si hacemos por el teorema de Steiner. Aquí vamos a tener uno, aquí otro. Rápidamente aquí de lo del medio, ¿no? Sería 2 veces que lo de los bloques en verde sería la base 20 por la altura 0,7 al cubo sobre 12. Más el área 20 por 0,7. Por la distancia hacia el centro de gravedad o hacia el eje X. Desde su centroide, que sería 12,5 menos 0,35, ¿no? Al cuadrado. La mitad es 0,7, 0,35. Y aquí más el área de este rectángulo en el azul sería la base por la altura 25 menos 2 veces el espesor, que va a ser 1, no, 0,7. Y el centro de gravedad coincide con el eje X. Ahora sí, por favor, pueden verificar si les sale lo mismo. 2 veces la base. ¿Cómo es? ¿Le sale lo mismo o le sale otro valor? Tendría que salirle lo mismo. ¿Lo mismo, Johan? Listo, ok, muchas gracias. Entonces sí está correcto, ¿no? Es más fácil realizar por este método, por el de arriba, que por el teorema de Steiner, si se dan cuenta. Ok, entonces ahí está comprobado. Pueden hacerlo por cualquier método.
En este caso ha sido una sección de la cual sí podíamos restarle dos rectángulos o dos bloques. Listo, entonces ya tenemos la inercia en X. He elegido la inercia en X no porque sea la que tenga mayor o menor inercia, perdón, porque el pandeo siempre se va a producir por el eje que tenga menor inercia. Pero en este caso la carga está actuando con cierta excentricidad. Entonces el pandeo siempre se va a dar por el cual el eje va a provocar esta carga un momento. Esta carga va a provocar un momento respecto de un eje y va a ser respecto del eje X. Por eso es que he elegido o he hallado la inercia en X. No vamos a hallar la inercia en Y porque no va a ser necesario. Listo. Ahora reemplazamos en esta fórmula, nada más, ¿no? Acá decíamos que el coseno de beta L va a ser igual a la excentricidad sobre la deformación más la excentricidad. Reemplazando los datos, vamos a hallar aquí, de aquí vamos a despejar beta. Que va a ser nada más que beta va a ser igual coseno a la menos uno de qué, de la excentricidad sobre la deformación más la excentricidad. Y todo esto sobre 1 sobre L, ¿no? Entonces de aquí hallamos beta, reemplazamos los datos. La longitud de la columna es 450. Coseno a la menos uno de la excentricidad hemos hallado 20. Todo en las mismas unidades. Acá la deformación admisible era dato, ¿no es cierto? Acá. Deformación lateral máxima admisible 0.5 centímetros. ¿Cuánto es beta, por favor? Esto en radianes. En radianes. ¿Cuánto es? ¿Dos ceros? Sí, 5. Eso es todo. No hay más decimales, por favor. A ver aquí. Ya listo, gracias yo. Aquí van a aumentar más decimales, ¿no? Están viendo que es un valor muy pequeño. Listo. Entonces acá este beta vamos a igualarlo a esto, ¿no? Eso va a ser igualado, perdón, acá lo vamos a poner. Beta al cuadrado es igual a P sobre EI. ¿Listo? Auxi 0.028 me sale a mí. Beta. 0.028. Por favor, alguien que pueda confirmar 0.028. A mí me sale como Johan Auxi en radianes. Ok. Ok. Ok, entonces, Jonathan, no puedo leer tu nombre. Tienen que suponerlo, por favor, en radianes. Ya, ya. Listo. Entonces, acá vamos a despejar P, que es lo que queremos, ¿no? En realidad, la carga P o la carga que está comprimiendo, que va a provocar un pandeo en el elemento vertical, va a ser 300 veces W. 320. Entonces, directamente eso lo vamos a poner acá. P es igual a 320 veces W, que es igual a beta al cuadrado. Todo esto 0.0004918 al cuadrado por EI. El módulo de elasticidad es 1.300.000. Y por la inercia que hemos hallado anteriormente, 5.229.
5.229,928. Y listo, entonces de acá, de esta ecuación, vamos a despejar W y vamos a tener un W2. ¿Cuánto es, por favor? ¿Cuánto es, muchachos? W2, la carga distribuida 2. 5.13 me sale a mí. 5.13 kilogramos sobre centímetro. ¿Está bien? ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? A mí me sale igual, Auxi. Listo, muchas gracias, Joel. Entonces ya tenemos la respuesta número 2, ¿no? 5.13. Todo lo que hemos hecho está bien. Aquí hay cierta discrepancia. Aquí. Tal vez en el examen podrían preguntarle al ingeniero, tal vez, o sea, no sé si se dan cuenta de esa diferencia. Hay una contradicción. Aquí nos muestra la base 1. Sin embargo, lo que debería estar ahí sería la altura 1, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se pueden dar fácilmente, te pueden dar cuenta fácilmente que estas son las dos alas y aquí también. Y en ese caso la inercia sería respecto del eje X, pero lo que va a cambiar sería la excentricidad. No va a cambiar mucho, va a cambiar sería 22.5, ¿no? Lo que podrían hacer es preguntarle al ingeniero ese instante. No me he dado cuenta de eso. Ok, listo. Entonces ya hemos analizado por pandeo el elemento vertical. Lo que falta analizar ahora es por calidad de material, ¿no? Análisis. Esfuerzos combinados lo voy a poner. Listo. Bueno. Ok, entonces traemos nuevamente la sección. Y en todo caso está actuando aquí la carga P, que va a generar momentos respecto del eje X, ¿no? Listo. Entonces ponemos acá el esfuerzo de tracción con presión es igual a 2500. Esta carga P o esta carga del apoyo B está comprimiendo la sección, entonces por tanto necesitamos todo en compresión para que sea el valor más grande, si se acuerdan de ese capítulo de esfuerzos combinados. Primero era la normal va a ser la totalidad de esta carga, 320 veces W sobre el área, ¿no? El área de la sección va a ser igual a 2 veces 20 por 0,7
más la altura o la base, 1 por 25 menos 2 veces 0,7. 23,6. Entonces 220 veces 23. 2 veces 20 por 0,7 más 23,6 sale un valor de 51,6 centímetros cuadrados. Entonces acá le ponemos eso, 51,6, la normal sobre el área. Y esto está negativo, ¿no es cierto? En negativo, con presión. Y para que esto sea más grande o para que estos dos se sumen, si se acuerdan, teníamos que poner otro valor en el cual este momento esté comprimiendo también la sección. Signos iguales se van a sumar, por ende vamos a tener una mayor magnitud de esfuerzo. Listo. Acá el momento no es nada más que la carga por el brazo y la carga es 320. Y el brazo es nada más que la excentricidad 20, ¿no? Ese es el momento. Y acá, si se acuerdan, era multiplicado por una distancia y sobre la inercia. Como el momento es respecto del eje X, es la inercia en X. Para acá esta distancia Y es la distancia hacia la fibra más alejada de la sección que esté en compresión. Si se dan cuenta acá, entonces, el momento va a estar girando respecto del eje X en ese sentido, ¿no? Así. Entonces, acá va a estar en tracción, va a salir y acá va a estar en compresión. Y la fibra más alejada va a ser la altura media, 12,5. Esta fibra acá. Entonces, ahí ponemos 12,5 dividido entre ¿qué? La inercia en X. Si hablamos del momento en X, entonces es la inercia en X. 52,29. 92,8. Listo, de aquí formamos una ecuación en función de W. ¿Cuánto es W? 3, por favor. ¿Cuánto es, muchachos? Acá lo igualan. Obviamente nos va a salir un signo negativo, pero esto es por el esfuerzo. 116,29. Ok, kilogramos sobre centímetros, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la respuesta 3, se podría decir. Y eso es todo, ya no hay más análisis. Podríamos hacer por el pasador, pero nos dicen que debemos considerar que está bien hecho. Entonces, sí. ¿Dónde está? Lo que debemos ahora es sacar la respuesta. Haciendo que vamos a comparar las tres soluciones que hemos hallado y vamos a sacar la menor, ¿no es cierto? BW1, hemos hallado 100. BW2, 5 y 116. Entonces la carga máxima
O el W, la carga distribuida máxima que pueda soportar la estructura no es nada más que 5.13 kilogramos sobre centímetro. Acá, en todo caso de tomar esto, no me convence la carga W2. Ustedes lo van a hacer, por favor, practicando en su casa, van a ver cuánto sale. Si tomamos que las secciones de acá B1, ¿no es cierto? Tal y como nos indica la gráfica, entonces la sección estaría así, más o menos. Así, tal cual, B1. Entraría así, tal cual, en esta columna. Entonces la excentricidad va a ser 20, pero la inercia ya no sería respecto de X, porque la carga se va a estar aplicando de B1 en paralelo a B1, ¿no? Acá. Y en el centro de gravedad, aquí. Estaría pasando por el eje X. Entonces los momentos que ya va a generar ya no va a ser respecto del eje X, va a ser respecto del eje Y. Eso por favor lo van a practicar en su casa, van a verificar cuánto sale. Ya no giraría respecto del eje X, sino respecto del eje Y. Entonces tendrían que hallar la inercia del eje y hacer lo mismo. Aquí reemplazar la inercia en Y, más bien aquí hemos reemplazado la inercia en X, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí. Y en vez de la inercia en X van a reemplazar la inercia en Y. Y lo mismo aquí. Puede que, y con eso puede que ya esta carga no nos salga tan pequeño. Ustedes compruébenlo, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien todo está claro? Comprueben esta partecita, por favor. ¿Cuánto? A ver, vamos a ver cuánto le sale si tomamos el eje Y, o tal como aquí nos indica. No tendría sentido que la sección estuviera puesta así, en ese sentido, tal cual como está ahorita. Porque aquí incluso igual nos muestran, miren. Vamos a ver, estuvo más, aquí está. Aquí está la sección Y. Y aquí está su transversal. Entonces esto está así y esto va a caer, ¿no es cierto? Entonces va a ser más o menos así lo que va a caer. Entonces las dos alas estarían así, aquí y aquí. Ahí sí tendría sentido la gráfica, pero esto es lo que me hace dudar. Compruébenlo ustedes utilizando la inercia en Y para pandeo, tanto como para pandeo y como para esfuerzos combinados. Vamos a ver cuánto les sale la siguiente clase. Pero con sus respuestas. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿O todo está claro? ¿Todo está claro, muchachos? ¿O alguien tiene alguna pregunta?
o no se entendió nada. A ver, que alguien por favor puede confirmar si no se entendió o si está claro. Oxy, una consulta. Oxy, Adelante. creo que la siguiente semana ya es el examen. Así es. Vamos a hacer una clase extra más de esto, de combinadas o A ver, ya no. para el grupo, vamos, déjame ver. Oye, a ver. A ver, si no me equivoco, el 14 es el que va a dar el grupo. ¿Qué grupo, muchachos? A ver, alguien. El grupo, ¿qué grupo eres, Johan? ¿De qué grupo? El grupo 3. El grupo 2 da el 17, ¿no? ¿Alguien del grupo 2? Sí, sí. Ya, ok, el 17. Entonces, pues lastimosamente para el grupo 3 directamente ya van a dar el examen. Esta era nuestra última clase, por eso les digo si tienen dudas de su práctica, dudas. Para el grupo 2 vamos a dar, sí vamos a pasar una clase antes de su examen, ¿no? Porque creo que su examen es después de la clase de auxiliatura. Entonces sí vamos a pasar Jonathan, Douglas. Gracias. Para eso van a traer sus dudas, por favor, para el día viernes. Traen para el día viernes 17 antes de su examen para los del grupo 2, traen sus dudas. Para los del grupo 3, pues ahora deberían haber traído sus dudas si no tienen dudas de su práctica, tal vez, porque ya es demás. Para el sábado es, ¿no es cierto? ¿O para cuándo es? Mañana es sábado, sí. ¿Para cuándo quieres presentar, Johan? ¿Para después del examen? Ya. A ver, propongan pues muchachos, ¿para cuándo quieren presentar? ¿Para qué fecha? Si no proponen, yo voy a ponerles una fecha, Karina, para el 17. ¿Mm? Puede ser, puede ser. Más propuestas, muchachos, después del examen, para el domingo. Para el 19, dices, Flavia. ¿Qué dicen, muchachos? Los demás están calladitos después del examen. Claro, Habíamos sí, para el 19. O sea. les estaría dando una semana, ¿no? Ya, va a ser para el 18, muchachos. ¿Está bien? Les voy a dar una semana más del examen, porque mañana deberían entregar, perdón, una semana más de entrega. Mañana deberían entregar, les va a ser para el 18, pero en la noche, a las 23:59. Para el 18, para las 24 horas, ¿no? Va a ser después del examen de ambos, para el 18 a las 23:59. Listo, entonces para esa fecha me presentan la práctica. ¿Alguna duda antes de su examen? Mira, no sabría decirte, Johan. Mira, este fue del 2021, estamos hablando del año pasado, ¿no? Ahora si nos vamos, les subí también exámenes, vamos a ver dónde está. Este es el segundo examen del anterior semestre, este es del anterior semestre, 1-20-21, y este fue su examen. Dos preguntas que no se parecen del semestre 2-2020, ¿no es cierto? No se parecen, pero tienen los mismos conceptos. Aquí, momento límite. Hemos utilizado el momento límite para la viga, ¿no es cierto? Hemos hecho momentos estáticos,
momento límite. Pero aquí hayamos hecho igual un ejercicio de esto, si no me equivoco. Hemos diagramado también los esfuerzos finales. Hemos hecho un ejercicio igual de un examen pasado. No sé si era este o era de otro grupo, pero hemos hecho. Esto no está difícil, si se dan cuenta, solo es practicar. Y acá, ¿cuál será el valor máximo de la carga que puede soportar la estructura? Lo mismo. Si se dan cuenta, el ejercicio que hemos hecho hoy día, que también era de un examen pasado, es utilizar los mismos conceptos. Comportamiento inelástico, momento límite, el ejercicio 1, y para la columna vertical lo que hemos hecho, hemos utilizado los dos conceptos, ¿no? El de pandeo y el de calidad de material. Lo mismo. Lo único que aumentaba en esa estructura combinada era el análisis estático y de dónde sacar la carga P, porque aquí directamente hay en la carga P y ese va a ser el valor. ¿No es cierto? Se utilizan los Auxi, mismos. Adelante, Rick. en el ejercicio 2 tiene una excentricidad, aparte de que es fijo, móvil, es la misma fórmula que hemos usado hoy día, ¿no? Sí, exactamente. Aquí está. ¿Ves? Si se dan cuenta lo mismo que hemos hecho hace rato. Miren aquí. Tiene una excentricidad, pero solo respecto de un eje. Entonces el momento se va a dar así respecto del eje Z. Va a girar así, ¿no? Tal cual como estamos viendo aquí. Entonces van a utilizar, para el pandeo van a utilizar la inercia en Z. Ahora ya no van a utilizar la inercia menor, como les he dicho. El pandeo siempre se va a dar por la inercia menor cuando esta carga P va a actuar en el centro de gravedad de la sección. Pero cuando hay una excentricidad acá, como en este caso, la inercia que se utiliza para analizar por pandeo es la inercia del cual se está generando el momento. En este caso, el momento se está generando respecto de el eje Z. Utilizan entonces la inercia en Z. Y ya. Si se dan cuenta, ya no van a utilizar esto. Ya no van a utilizar G. Tampoco les dan, ¿no? Ah, aquí está desaparecido. No van a utilizar G ni tampoco el coeficiente de forma. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poner aquí, ya no vamos a... Utilizábamos G y el coeficiente de forma cuando añadíamos el efecto de corte. No sé si se acuerdan. P sub D que era igual a el módulo de elasticidad transversal por el área dividido entre el coeficiente de forma, ¿no? Y de aquí hallábamos la carga crítica, que era la carga por pandeo, la carga que hallamos, la carga P sub E, lo vamos a llamar, pi al cuadrado por E por la inercia en Z en este caso, sobre esta coeficiente K por la longitud del cuadrado. Eso era PE, acá. Pero el P crítico, aquí no se nota, ¿no? Qué horrible. El P crítico, en realidad, añadiendo el efecto de corte, sería 1 más PE sobre PD. Y PD no era nada más que G por A sobre alfa. Eso cuando la carga está actuando en el centro de gravedad de la sección. Estoy volviendo a repetir, muchachos, en el centro de gravedad de la sección. En este caso solo está actuando con cierta excentricidad, entonces utilizan la inercia del cual se está generando el momento y ya no van a utilizar ni G ni alfa, que es el coeficiente de forma, ya no van a utilizar ninguno de los dos. Oh, sí, una duda también. Lo que habíamos demostrado era para una condición de empotrado libre. Igual se puede utilizar aquí, que es empotrado fijo, diría empotrado, ¿sí? No, no es empotrado, esto es articulado, articulado. Ah, Tienen tenemos que que demostrar de deducir. nuevo. Sí, tienen que deducir. No lo hicimos conmigo, pero tienen que deducir. Ah, ya, también gracias. Plantearse las ecuaciones. También fíjense, les he enviado unos videos donde demuestran, el ingeniero alemán demuestra, ¿no? La ecuación de la deformada de la elástica de esta, cuando es articulado, articulado. Tienen que demostrar ustedes. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta?
A ver, vamos a ayudarles con esto. Yo sé que la mayoría va a tener dudas en esta parte, pero no están preguntando, muchachos. Ya es hora, aunque. Vamos a ver, les voy a plantear esto más. Las condiciones de borde, ¿no es cierto? Acá ustedes se van a plantear, perdón, acá no sé si es la derivada segunda de y respecto de x, ¿no? Es igual al momento sobre EI. Van a hallar ustedes un momento, la deformada de esto va a ser así. ¿Por qué? Porque sabemos que la rotación en este punto va a ser igual a, va a tener un ángulo con el que se va a abrir. Sí va a existir, no va a ser igual a cero. Sin embargo, el desplazamiento en y, podemos decirlo acá, va a ser igual a cero. Y lo mismo aquí. Va a haber un ángulo con el que se va a abrir, pero el desplazamiento va a ser cero. O sea, va a haber una rotación. Esas van a ser sus condiciones de borde, ¿no? Y en el medio va a ser donde se va a dar la deformación máxima. Si se dan cuenta. En el medio, a L medios. La deformación máxima. Y aquí les dan la deformación. Aquí está, la deflexión máxima admitida. 7.5. Entonces sí les dan una deformación. Para cuando van a analizar por pandeo, entonces sí tienen que, una vez que van a hallar la ecuación de la elástica, ¿no ve? Hemos hallado una ecuación. Para los dos apoyos articulados, eso es una ecuación mucho más larga que la que hemos hallado cuando es empotrado y libre. Es mucho más larga. Es más larga. Recuerdo porque yo ya la he deducido y es mucho más larga. Es larga, larguísima. Pero va a estar en función de, o reemplazan, ¿no? Esta condición, la deformación máxima, porque es lo que les dan, la deformación máxima. Entonces van a reemplazar que cuando x va a ser igual a L medios, y va a ser igual a la deformación máxima. Y aquí van a reemplazar, obviamente, todos esos dos valores aquí también en la ecuación, y les va a salir de aquí una carga P, se va a formar una ecuación. También tienen que reemplazar en radianes, por favor. Y de ahí les va a salir la carga P máxima que pueda soportar. Y cuando hablamos de rotación, no es nada más que una vez que hallen la ecuación de la elástica, van a hallar, ¿no es cierto? Una ecuación, primero con estas condiciones de borde van a hallar las constantes que se van a proponer a ustedes, A1, A2, ¿no? Van a hallar el valor de esas constantes, entonces una vez que hallen esos valores, van a tener la ecuación de la deformada de esta viga. En función de P, en función de X, en función de Y. Y también EI, pero eso es constante. Una vez que hacen eso, aquí, para aplicar esto, o bueno, para hallar estas constantes, no sé si hemos hecho el anterior, en el otro entrado, pero cuando hablamos que la rotación va a ser igual a, en este caso, yo creo que se van a simplificar. Dos ecuaciones, tienen dos ecuaciones con dos incógnitas aquí. Una ecuación, dos ecuaciones, y si van a ser dos constantes, van a tener dos ecuaciones, dos incógnitas, y entonces sí pueden resolver el sistema para hallar A1 y A2. En este caso, las rotaciones ninguna son ceros, así que aplicar estas condiciones simplemente nos van a dar más variables. ¿Ok? Tienen que practicar eso, muchachos. No hemos hecho con ustedes, pero ¿alguna pregunta de esto? Sí, yo sí te tenía una duda. La excentricidad, ¿cómo la analizaríamos en esa parte? En el momento, pues en la ecuación del momento. Aquí tienes que aplicar la intensidad. Ya, gracias. Aquí va a estar aplicada la fuerza, ¿no es cierto? Con cierta excentricidad. A ver, en esto. Cuando teníamos un empotrado, una viga empotrada, la deformada se daba así, ¿no?
Ahí teníamos la deformación máxima. La deformación máxima y le aumentamos la excentricidad. Y lo mismo va a pasar aquí. En este caso articulados en ambos extremos y la deformación va a ser algo así, exagerado. Tenemos la deformación y la excentricidad va a estar ahí. Y en el momento es donde vas a aplicar eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Agustín, ¿nos podría explicar del momento cómo podemos hacer en este punto? Entonces así vamos a hacer. En este punto, por ejemplo. ¿Ok? A una distancia X, suponiendo que los ejes son tal cual nos han puesto, y a una distancia Y. ¿No? Es lo mismo que la anterior, es una distancia Y. Entonces el momento va a ser nada más que esta carga P por el brazo va a ser sigma o la deformación más E menos Y, ¿no? La deformación más la excentricidad menos Y. Y ahí está la ecuación. Creo que es la misma ecuación que hemos planteado para un empotrado libre. Con la única diferencia que la rotación ya no va a ser cero. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, nos estaríamos viendo. Espero que les vaya bien a los del grupo 3 en su examen el día martes. Y para los del grupo 2 nos vemos en la siguiente clase con las dudas. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.